Surge una pregunta en Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Ante esta visión que Dios tiene para la humanidad. Y adoraré al Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos en aceite o de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Surge esta pregunta en el Antiguo Testamento. Y la respuesta: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Hacer justicia. Dios desde el principio ha declarado lo bueno. Dios no dejó nada al azar, no dejó nada al juicio solo del hombre. Dios estableció parámetros, ya que el hombre violó los parámetros, transgredió ese punto donde Él nos guardaba. Esto no lo hagas. Y fuimos justamente por eso. Por lo que Dios nos dijo, no hagas esto, fuimos justamente por eso. Le pasó a Adán y nos pasa a nosotros. No culpe a Adán, no se enfrasque en decir, pero no fue culpa mía, fue del primero, fue de aquel. Le pasa al de al lado y me pasa a mí. Dígale que está a su lado, a mí me pasa. Muchas veces voy al lugar donde no tengo que ir. Muchas veces hago lo que siempre me han dicho que no haga. Es ahí una situación común. Y la pregunta que nos hacemos: Señor, entonces ¿qué hago? Traigo ofrenda, traigo esto, pensando en algo material, pensando en algo circunstancial, pensando en algo temporal, porque todo lo material es temporal. Y Dios nos dice: te he declarado lo bueno. El que ama la misericordia sabe que Dios es misericordioso. Sabe que se está acercando a un lugar seguro, donde no está la posición de destruirte, no está la posición de esclavizarte, no está la posición de humillarte, de hundirte, sino de restituirte, reconciliarse contigo y conmigo. El que ama la misericordia sabe que así como Dios es misericordioso, mi corazón tiene que estar lleno de misericordia. Entonces nos está hablando de hacer lo correcto, de buscar la justicia, de amar la misericordia y humillarnos ante Él. La palabra dice: todo el que se humilla será exaltado ante Él. No estoy hablando de otra humillación. No estoy hablando de rendirnos al pecado, no estoy hablando de rendirnos al menosprecio de alguien, no estoy hablando de rendirnos al desprecio de alguien, no estoy hablando de rendirnos a la humillación de otra persona. Estoy hablando, la palabra está hablando de rendir nuestros actos con humildad ante el Rey, ante el Creador, ante el Sanador, ante el Restaurador. Esto marca una diferencia. ¿Por qué? Porque ya yo voy a un lugar seguro donde en algún momento, tras esa rendición, seré lleno de misericordia, seré levantado por misericordia, seré restaurado por misericordia y caminaré ahora en justicia y en verdad. Amén. Entonces la visión de Dios restaurar a la humanidad consigo mismo, reconciliarla. Y es allí donde aparece entonces Jesús en la palestra.
es donde Jesús se hace carne, porque para nosotros era imposible, pero diga, para Dios todo es posible. Dios gesta su plan perfecto y entra entonces la misión del Hijo. Escúchelo bien, la visión del Padre. Entra entonces Jesús hecho carne a cumplir la visión del Padre. Su misión, la misión de Jesús, alcanzar la visión del Padre en la tierra. Amén. Sígame, iglesia. En primer lugar, servir para revelar y cumplir la visión del Padre. La misión del Hijo, en primer lugar, servir para revelar y cumplir la visión del Padre. ¿Cómo es esto, pastor? Juan 4:34 resume este pasaje, dice: mi comida, este es Jesús hablando, es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Pero si usted lee todo este pasaje, como le recomiendo que lo haga, cada vez que escuche una prédica, vaya a los pasajes que se tocaron en esa prédica. Permita que Dios le alimente a usted también. No solo de una cucharada, ¿sabe? Como cuando le hacía al hijo, no, el avioncito, oye, el hijo estaba sentadito en la silla maravillosa esa que los mantenía quietos. Al mío lo aguantaba un ratico, esa silla. Pero usted no está en una silla de fuerza. Usted se para de esa silla y va a sus quehaceres, a su vida diaria. Pero necesitamos día a día el alimento del Padre. Entonces no espere que el pastor esté siempre, o la pastora, o el que sea, dándole la cucharadita con el avioncito, sino vaya y aliméntese, interésese también. No es un regaño, es un consejo. Si usted lee todo este pasaje, Jesús está hablando con una mujer samaritana. Jesús habla con una mujer de Samaria porque él iba camino a Samaria. Iba con los discípulos, todos judíos, no se juntaban con los samaritanos, pero Jesús iba a ese lugar a predicar. Jesús iba a ese lugar a llevar la palabra. Jesús iba a ese lugar a servir. En el camino, en un pozo, se encuentra con la mujer samaritana, o una mujer que es de Samaria, samaritana. Ella está recogiendo agua y él le habla. Ya eso era totalmente extraño, porque los judíos no le hablaban, no se juntaban con los samaritanos. Jesús no solo le habla, le pide agua. Y hay un punto donde él le dice: mujer, si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías agua tú a mí. Porque ella le dijo: pero ¿por qué me hablas? Si tú eres judío y los judíos no se juntan con nosotros. Y ahora me dices que tú me puedes dar agua a mí y no tienes ni siquiera un cántaro en las manos. Fíjense el análisis de esta mujer viendo a Jesús. Ahora tú me puedes dar agua a mí y yo tengo un cántaro, tú ni siquiera eso tienes. ¿Cómo es eso? ¿Qué me pone a mí esto en la balanza? Jesús le dice: el agua que yo tengo no es de ese pozo. El agua que yo tengo calmaría tu sed por siempre. El agua que yo puedo dar no viene de algo terrenal o solo natural.
viene de algo celestial, de algo mayor, de algo distinto. Y Jesús, con estas palabras, capta la atención de esta mujer. Pero nosotros muchas veces, para servir, esperamos estar preparados. Esperamos tener todas las herramientas. Esperamos tener toda la capacitación, toda la capacidad, todos los recursos. Y Jesús, esperando simplemente que los discípulos que estaban buscando comida, alimento, regresaran para ir a ese lugar a llevar la palabra de vida que Él traía. No desperdició ninguna oportunidad. No desperdicies tu tiempo. No esperes el momento perfecto para decir, es ahora que tengo que servir. Es ahora que soy útil. Jesús cargaba esas palabras de vida del Padre, vivas en Él. Y sabía que eso es lo que la gente más necesitaba. Y le dice a esta mujer, mientras esperaba la comida, mi comida no es sino hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, lo que me sostiene, lo que me levanta, lo que me transforma, lo que me permite avanzar, crecer en forma sostenida, como dice la palabra, como la luz de la aurora, es hacer la voluntad de mi Padre. Él no estaba esperando el momento perfecto. Cada persona que estaba en su camino, Jesús sabía que Dios tenía un plan con ella. Entonces no desperdiciaba la oportunidad de sembrar palabra de vida. No lo hagamos nosotros. No desperdiciemos la oportunidad de servir. No desperdiciemos la oportunidad de sembrar lo que está en tu corazón. Lo que tienes allí, atesóralo, estímalo, aprécialo, lo que has recibido, la palabra, así sea una sola, apréciala, digiérela, compártela. Iglesia, esta mujer se sienta con Jesús y Él le lee toda la cartilla de su vida, hasta el punto de que sabe que tenía más de un esposo, que tenía una vida compleja, difícil, extraña, sí, pero eso no es lo que Jesús venía a hacer. La visión de Dios es reconciliar a la humanidad con el Padre. Jesús, amante de la misericordia, lleno de misericordia, simplemente le habló la verdad. Porque Él no viene a malcriar a nadie. Esta mujer sale de ese lugar agradecida a hablar a su gente y a decirle, he conocido al Mesías, he conocido al Salvador, he conocido al que tanto se ha esperado, del que tanto se ha hablado. Y esta mujer empieza a hablar de su relación personal con Jesús en ese momento. Y esto atrae a varios a ese lugar a escucharlo a Él. Léalo más adelante, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho, dice ella. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús
permaneció allí 2 días y muchos más. Escúchelo, muchos más. No necesitas llegar con maravillas a la gente. No necesitas estar con todas las herramientas o los recursos para edificar, para hablarle a la gente. Solo habla lo que Dios ha hecho contigo. Esta mujer le habló a su pueblo lo que Jesús había hecho con ella en ese momento. Y la gente va a llegar a la fuente de agua, de vida. Por tu testimonio, por tu servicio, por la revelación que tú has tenido de Jesús. Pero ellos necesitan un encuentro con Él. No, escúchame, no necesitan quedarse en el canal que somos tú y yo. Necesitan tener un encuentro con Jesús. Al tú hablar tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios está haciendo, la visión, lo que Dios quiere hacer, tú estás permitiendo que gente sin sentido, sin propósito, sin esperanza o con planes maravillosos puedan conocer al dador de vida, puedan relacionarse personalmente con el único que tiene palabras de vida eterna. Esto cambió porque algunos creyeron por el testimonio de ella, pero dice la palabra, muchos creyeron al conocerlo a Él, al acercarse a Él. Amén, iglesia. Jesús, al servir, es el instrumento que el Padre usa para cumplir su propósito eterno. Jesús, al servir, está cumpliendo con la visión que Dios tiene de reconciliar a la humanidad consigo mismo. Esta posición debemos tenerla nosotros, porque esto no es un movimiento de hombre. Esto no es un movimiento personal de Aquiles Salón o de Maranata. Esto no es un movimiento de una denominación evangélica, católica, pentecostal, adventista, qué sé yo, cuántas hay. Se lo he dicho muchas veces. No me he ocupado en estudiar ni todas las religiones ni todas las ramificaciones del evangelio. No lo he hecho, perdóneme. Pero sinceramente creo que primero debo ocuparme de conocer a Cristo, de conocer la visión de mi Padre, de conocer el propósito por el cual estoy en este lugar, de conocer la misión que Jesús tiene, para entonces yo decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Esto me hace entender que este movimiento no es mío, es de Él. Que la visión no es mía, es de Dios. Que la iglesia, el pueblo, no son de un líder, de un pastor. Es una congregación de siervos al servicio de la visión de Dios, bajo Jesucristo como la cabeza del lugar. Esto no pone en peligro, escúcheme, iglesia, esto no pone en peligro tu autoridad, tu liderazgo, tu propósito, mucho menos tu servicio. Jesús dijo, el que quiera ser el primero, sirva a los demás. El que quiera ser el más grande, sirva a todos.
Si el rey dice, yo no vine a ser servido, sino a servir, ¿qué haremos nosotros? Jesús nos inventó su plan. Traía la visión del Padre y el plan del Padre. No vino a proponer una filosofía personal. Vino a establecer principios celestiales. Ni siquiera, iglesia, vino a salvar el mundo con o según su propio criterio, sino como Dios lo había planeado. Él podía cambiar alguna condición o situación en medio del transitar y decirle a Dios, bueno, Señor, pero yo soy el que está aquí batiendo el cobre. Yo soy el que está aquí en carne, papá. Y hay confianza con Dios. Y muchas veces queremos tomar decisiones, bueno, Señor, pero yo soy el que está. Más nadie sabe lo que yo estoy pasando. Entonces, es verdad. Quizás nadie conoce tus luchas. Quizás nadie conoce tus problemas. Quizás nadie conoce tu circunstancia, pero Dios sí. Y está esperando que, desde el principio, Él ha declarado lo bueno, que nosotros hagamos justicia. Desde el principio está declarado que amemos la misericordia. Usted y yo debemos saber y entender que Dios es misericordioso. Y que si hay una situación difícil en tu vida, la misericordia de Él te va a alcanzar y te va a sacar de ese lugar. Así que no busque atajos. No busquemos medias tintas o excusas para hacer lo incorrecto. No caigas en esa tentación o no caigamos en esa tentación. Escúchame, muchas justificaciones podemos tener, pero son todas personales. Son todas ideologías nuestras. Ante Dios no nos vamos a justificar. Dios nos dice, solo humíllate delante de mí. Solo reconoce si no puedes con algo. Ponlo en mis manos. Pon tu fe, que yo lo voy a cambiar. Iglesia, eso es poderoso. Jesús en carne. El mismo Satanás decía, es imposible que no peque. Es imposible que te sea fiel. Es imposible que tenga misericordia de todos. Es imposible. Y seguía a Satanás como el acusador, sumando. Y Jesús, ¿usted cree que se paraba a escucharlo? Y a debatir y a decir. Jesús seguía avanzando. Una samaritana, una adúltera, un fornicario, un rico, un pobre, un cobrador de impuestos. No midió a quién, sino simplemente con la verdad. Lleno de misericordia, servía. En medio de ese servicio, cuando Él perdonaba, mostraba la misericordia del Padre. Cuando Él sanaba, mostraba el poder del Padre. Cuando Él perdonaba a esa persona, reconciliaba a la gente con el Padre. O sea, en medio de su servicio, Él estaba cumpliendo la visión del Dios, del Padre que lo había enviado. En medio de tu servicio, iglesia, es allí donde tú y yo cumplimos la visión que Dios tiene. ¿Dónde nace ahora la visión de Cristo? Porque Él venía con la visión del Padre. Tiene su misión cumplir la visión del Padre. Ahora, la visión de Jesús es formar servidores con el corazón de Él. Formar servidores con el corazón de Él. La visión que Jesús tenía no era
servir y servir y servir aquí y allá y estar en cada esquina, en cada patio, en cada vida. Jesús donde caminaba, edificaba. No corría, no andaba apurado, no andaba atropellando gente. Con cada uno, a Lázaro lo hizo esperar hasta la muerte, porque tenía algo que hacer antes. Estaba sirviendo, estaba edificando. ¿A Lázaro lo perjudicó? No, lo dejó en la historia, porque murió. Pero Jesús, al llegar días después, resucitó. Yo no sé cuántos piensan que servir es correr. Dios no te está llamando a correr, a afanarte. Dios no te está llamando a que seas un esclavo y que tengo que hacer. ¿Qué hago ahora? Nos está llamando a que nos reconciliemos con Él, a que dispongamos conocer su visión, conocer su plan conmigo, y que yo y cada uno de ustedes podamos caminar con el corazón que Jesús tenía, que Jesús tiene. Escúcheme, la visión Él la delega. Cosas mayores que yo, ustedes harán. En Él no había complejo, no había la posición de quedarme con todo, de la ganancia es mía, de la gloria del Padre, de que me van a reconocer es a mí, de que esto, entonces yo lo trabajé, esto lo peleé, esto lo caminé. No vino la conspiración contra Dios por decir, bueno, Señor, tú estás en tu trono y yo estoy aquí en la tierra. Jesús, lleno de misericordia, de sabiduría, seguía caminando y edificando cada lugar que pisaba. ¿Cómo cumple esta misión? O esta visión, perdón. Sirviendo hasta el extremo. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Su misión no era alcanzar poder político, ser reconocido políticamente. Le ofrecieron ser el rey y dijo, no vine a eso. Y no se ofenda ni se compleje si usted tiene algún cargo político o piensa ejercerlo o le gusta. Desarróllelo, ejérzalo, cúmplalo, que esté dentro de su propósito. Sepa que Dios lo llamó a eso, confirme que Dios lo llamó a eso. Ningún problema. Seríamos muy sectaristas en decir, no, Dios puede estar aquí, pero Dios no puede estar allá. O Dios entra aquí, pero no, aquí no encaja. Escúcheme, Dios encaja en todo lugar. En la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura. Dios encaja en el deporte, en todo lugar. No saquemos a Dios de ningún lugar. Porque si la visión de Él es restaurar, yo tengo que entender entonces que donde Dios esté, las cosas van a ser restauradas. Si Dios está en la política va a ser restaurada. Si Dios está en la economía va a ser restaurada. Si Dios está en tu familia va a ser restaurada. Si Dios está en la iglesia va a ser restaurada. Amén. La visión de Jesús, formar servidores con el corazón de Él. La misión para cumplir esta visión, servir hasta el extremo. Sino para que el mundo sea. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces su misión no era condenar a la gente, sino perdonar y restaurar corazones arrepentidos, no sinvergüenza, rendidos, humillados, leímos al principio, ¿verdad? Corazones arrepentidos. A la samaritana le leyó la cartilla completa. Ella llegó a su pueblo diciendo: este hombre ha dicho todo de mí, no se guardó nada. Supo que tenía 5 esposos, que había pasado por 5 hombres, que el de ahorita no era mi esposo siquiera. O sea, Jesús estaba con pañitos de agua tibia. No, tranquilo, no, pero es que tú, escúchame. Pero Jesús se va a encargar de eso. Usted no le está averiguando la vida a la gente para querer sacarle los trapitos. Yo lo siento, iglesia, yo no me dedico a eso. Yo no voy a escudriñarle a usted el Instagram o el Facebook y lo voy a llamar: mira, pero es que andas en esto, y andas en esto, y andas en esto. Si lo veo, voy a estar orando: Señor, revélate a su vida. Y el día que Dios me lo permita, si hablamos y el Señor me lo permite, le diré lo que sé, lo que siento, lo que pienso. Pero desde el principio voy a estar orando porque a usted Jesús le lea la cartilla. A usted y a mí el Espíritu Santo nos exhorte. Porque sí, queremos el consuelo, pero primero viene la exhortación. Porque yo no le estoy llamando a usted a servir, bueno, Señor, como sea. Jesús no estaba como sea. No tenía la herramienta en ese momento, la tinaja, para decirle: esta agua. Muchos esperamos esa herramienta para poder servir. Estoy hablando de que disponga en el corazón, usar lo que tiene, ponerlo al servicio de Dios y permitir que Dios se mezcle en el asunto, se une en el asunto, y usted crezca y edifique aún más. Sí, porque puede que no tengas una voz sino estruendosa. Y no, yo quiero cantar, pero yo no voy a estar aquí dándole el micrófono a todo el mundo para que todo el mundo cante como gallo desafinado. Prepárese, alíñese. Señor, es tu voluntad que yo esté acá. Señor, yo quiero servirte. Ok, no tengo la voz, Padre, ayúdame. Prepárate. Es un ejemplo que le estoy dando, en el área que sea, en el servicio que sea. ¿A qué nos llama Dios? Señor, disposición, preparación. Yo me preparo. Busco la palabra, la medito, le pido al Señor dirección, leo, la releo, la vuelvo a digerir, para atrás, para adelante. Durante la semana hay momentos de solo meditar, de solo pensar: Señor, ¿qué necesita tu iglesia? ¿Qué necesito yo? Porque si estoy en ese lugar es porque hay algo que yo necesito y que mi testimonio va a edificar a la casa. Así como esa mujer samaritana, su testimonio de la relación con Jesús edificó en Samaria, mostró el amor de Jesús, mostró el encuentro que nosotros debemos permitir. Entonces no se trata tu servicio de obligar a alguien. Ese servicio es sincero, genuino, delegado por Dios. Ejérzalo. La autoridad no se te va a robar, el respeto no se te va a robar, porque Dios exalta al humilde. Al hacerlo con humildad, Dios te va a exaltar, Dios te va a edificar, Dios te va a recompensar, Dios te va a llevar de gloria en gloria. Jesús hasta el final dio su vida y estaba siendo latigado y no maldijo. A veces nosotros con un golpecito ya maldecimos. A veces nosotros con una palabra ofensiva de alguien ya nos airamos
y echamos todo por la borda porque hasta de la iglesia nos vamos. No, y es que nadie. Jesús no maldijo. Aún cuando la burla, que pudiera ser el bullying hoy en día, de Él llevando la cruz, de Él cargando la cruz, de Él pagando o camino a pagar por nuestros errores y pecados, la gente se burlaba. Y levantándose en esa cruz, Jesús lo único que dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su servicio fue hasta el final, hasta la muerte. ¿Sabe? Él murió para que tú y yo viviéramos. Él venció la muerte porque resucitó. Ya Jesús no está en esa tumba. Venció la muerte para que tú y yo viviéramos. El servicio que Dios quiere es un servicio sincero, sin esclavizar a nadie, sino buscar la visión del Padre, que es reconciliar a la gente con el corazón de Cristo, que es amar, servir, honrar, amar la misericordia, buscar la justicia, ser humildes y que lleguemos hasta el final. Que no sea por sentimientos, que no sea por emociones. Yo sé que hay días en que usted no se emociona en servir, porque yo lo he vivido. Pero ese día es cuando más tienes que correr, y cuando más tienes que encender esa llama. Es cuando más tienes que clamar, si es necesario: Señor, de rodillas vengo delante de ti, porque no quiero estar allí, o porque no quiero hacer esto, o porque lo que me está pasando me está ahogando. Pero es allí donde Jesús nos dice: toma tu cruz, hermano, toma tu cruz y sígueme, porque mi camino es perfecto, mi final es vida eterna. Iglesia, a tu servicio, a Jesús Dios lo exaltó a lo más alto. Se humilló hasta lo último. Dios lo exaltó a lo más alto, lo puso por encima de todo principado, de toda potestad, de toda la creación. No hay un hombre que no se arrodille delante del nombre de Jesús. Y cuando usted y yo servimos con ese corazón, el mismo que exaltó a Cristo, el mismo Padre, te va a exaltar. El mismo que sacó a Jesús de la pobreza, de la miseria, del desencanto, de la traición, de la persecución, de la enfermedad, de la dificultad, porque el Padre siempre estuvo con él, es el mismo que va a estar contigo. El mismo que permitió que en un momento fuera procesado por un plan perfecto, porque Dios permite esto por un plan perfecto para salvarte a ti y a mí, para sanarte a ti y a mí, para perdonarnos a ti y a mí. Pero lo saca de la muerte. Es el mismo que te va a resucitar tus sueños, que va a resucitar tus planes, que va a resucitar tu corazón, tu hogar, tu familia. Entonces no temas en servir al único que tiene la última palabra en todo. Amén.